Bienvenidos a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar, un aviso rápido. Síguenos en Spotify, YouTube o tu plataforma favorita y activa las notificaciones para no perderte nada. Déjanos tu comentario o reseña, y escríbenos en redes como MIN Mayagüez. Ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Buenos días, saludos, soy Sonia Cepeda. Le damos la bienvenida a un programa más de La Patria que Queremos, un espacio radial donde analizamos el país desde la justicia social, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo, con el objetivo de adelantar la independencia de Puerto Rico. Este, como ustedes saben, es un programa semanal producido por la estructura del MIN de Mayagüez y una vez al mes transmitimos desde el MIN de San Juan. Así que este sábado nos toca a nosotros acá desde el área metropolitana. Hoy le vamos a dedicar el programa al tema de la diáspora puertorriqueña y su papel en la lucha por la independencia. Como cada último sábado de mes me acompañan Juan Luis Gómez y Luis López en los controles. Saludos, Juan Luis y Luis. Saludos, soy Juan Luis Gómez Rosa. Hoy conversamos sobre nuestra realidad como nación expandida. La nación puertorriqueña no termina en las costas del archipiélago de Puerto Rico. La diáspora puertorriqueña se ha formado a través de los procesos históricos, económicos y coloniales que han empujado a muchas personas del país, pero también ha generado organización, conciencia, solidaridad y lucha. Hoy nos acompañan dos invitadas. Primero estará con nosotros Digna Sánchez para conversar sobre la dimensión histórica de la diáspora y su relación con la lucha por la independencia. Luego dialogaremos con Briana Alvarado Ramos desde la mirada de las nuevas generaciones y al final tendremos una conversación entre ambas para pensar en cómo se articula una sola lucha desde acá y desde allá. Bueno, como les he dicho, los sábados anteriores siempre nos maravillamos con la calidad de gente que estamos invitando, ¿verdad? De personas que estamos invitando, pero hoy tenemos a dos mujeres maravillosas que las vamos a presentar en un ratito. Y lo más que me gusta de ellas es que son, bueno, multifacéticas en las áreas que hacen, ¿verdad? Pero también usualmente cuando se habla de la diáspora hablamos de quienes se fueron o quienes están allá, ¿verdad? Hay una separación. Y yo creo que las dos compañeras que tenemos hoy representan esa diáspora viva que están acá, que van allá, que sigan colaborando, y es ese enlace, puente entre, ¿verdad?, la isla, nuestro archipiélago y los puertorriqueños y puertorriqueñas que están en los Estados Unidos. Muchas personas no se van porque quieran simplemente salir de Puerto Rico o no les importa, sino porque hay unas condiciones materiales de vida y esto ha sido histórico. Y más ahora, cuando hablemos con Briana, ella va a poder ampliar un poquito más las condiciones de vida también de los jóvenes y las jóvenes puertorriqueños, la precarización, la deuda, el proceso de austeridad, el deterioro. Y bueno, todos sabemos también que post huracán María y desastres humanos, que es también, ¿verdad?, naturales, también muchas personas han tenido que tomar la decisión de irse a los Estados Unidos. Así que cuando hablamos de diáspora, estamos hablando de toda una gente que nos está ayudando y nos seguirá ayudando a lo que es la lucha por la independencia. La diáspora boricua nunca ha sido solo espectadora de la historia puertorriqueña. En muchas ciudades de Estados Unidos, las comunidades boricuas enfrentaron y enfrentan racismo, pobreza, explotación laboral, desplazamiento y exclusión, pero también construyen organizaciones, espacios culturales, movimientos comunitarios y redes de solidaridad. Y en esta experiencia, la lucha por la independencia de Puerto Rico ha sido una forma de nombrar una realidad. El pueblo puertorriqueño necesita poder decidir sobre su vida. Y en San Juan, en Mayagüez, en Chicago, en Nueva York, en Orlando, en Filadelfia o en cualquier otro lugar donde haya una comunidad boricua organizada. Ahora quiero presentarle al compañero Ángel Rodríguez, copresidente del MIN y miembro del comité coordinador de la Marcha por la Independencia, que nos tiene unos anuncios.
Saludos compañeros, saludos Juan Luis y todas las personas que se encuentran ahí. Saludos a las dos queridas invitadas, Digna y Briana. Sé que el programa va a estar excelente, así que no les voy a tomar mucho tiempo, pero quiero hacer un anuncio importante como menciona Juan Luis. Este próximo 18 de julio se va a llevar a cabo una marcha por la independencia. Eso es un sábado, va a ser a partir de las 2 de la tarde, saliendo desde la Plaza Colón en el Viejo San Juan hasta el Tribunal Yankee del Viejo San Juan. Y va a ser un día donde vamos a salir a reclamar ese espacio de la calle como un lugar más, como una trinchera más desde la cual reclamar la independencia como esa única opción para la descolonización de nuestro país. Y queremos invitar a todas las personas que nos escuchan, a todos los y las independentistas, a que nos acompañen. El año pasado se llevó a cabo también una marcha similar. En este año tenemos el contexto de los 10 años de la imposición de la Junta de Control Fiscal, que es una de esas manifestaciones más crudas y más terribles del colonialismo. Así que ese va a ser el contexto específico en el cual se lleve a cabo esta marcha. Y entonces también mencionar que es una marcha unitaria, que es una marcha donde la diversidad del independentismo está presente. Algunas de las organizaciones que estamos participando, además de nosotros, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, en las jornadas se acabaron las promesas, como Comuna Caribe, el Partido Independentista Puertorriqueño, Plan B Independencia, la Colectiva Feminista en Construcción, Colectiva Estudiantil Combativa, grupos de la diáspora precisamente como Diáspora Palante. Briana, ¿cómo se llama la organización tuya? Se llama Diáspora Palante Collective. Esa era la que se me quedaba. Y entonces es bien diversa, ¿no? La diversidad del independentismo está ahí representada en esa construcción que llevamos ya meses, prácticamente desde el año pasado organizando, y que nos vamos a dar cita este próximo 18 de julio. Ángel, hablando de la diáspora, me parece que también hubo actividades el año pasado y no sé si este año va a haber actividades también de compañeros y organizaciones de la diáspora en los Estados Unidos. Eso es correcto, y una de tus invitadas es, creo que la principal coordinadora de ese esfuerzo. El año pasado sí, efectivamente, se llevaron a cabo manifestaciones en diversos puntos, en Nueva York, y en otras ciudades de Estados Unidos con presencia puertorriqueña, y este año también se está coordinando. Yo creo que los detalles pues estarán más adelante, ¿verdad?, disponibles, pero sí, va a ser una marcha que va a tener ese componente de toda la nación puertorriqueña, acá en el archipiélago y allá en las entrañas del monstruo. Muchas gracias, Ángel. A todas las personas que nos escuchan, anotaron la fecha 18 de julio para la marcha por la independencia de Puerto Rico, y en los próximos programas estarán también escuchando detalles adicionales de organizaciones que se pueden seguir uniendo o de actividades que se están coordinando, ¿verdad?, con puertorriqueños, puertorriqueñas y puertorriqueñas que viven también en los Estados Unidos como parte de este esfuerzo. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Igual. Como le dijimos al principio, está con nosotros en esta primera parte del programa la compañera Digna Sánchez. Digna es afiliada del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Y si empezamos a hablar de todo lo que ha hecho Digna en su vida, terminamos el programa y no nos da tiempo para el programa, porque es una mujer maravillosa. A todos las que tenemos el honor de haberla conocido, es una mujer con una fuerza terrible, que siempre se está inventando cosas. Así que ha sido una militante histórica y activista puertorriqueña desde la diáspora, y desde hace algunos años está con nosotros acá en Puerto Rico. Así que hubo ese añorado retorno de muchas de las personas que se fueron o sus papás se fueron. Así que hubo ese regreso en el caso de Digna. Digna fue parte del grupo fundador de Claridad Bilingüe en Nueva York en el 1972, y como les decía, ha dedicado décadas de trabajo al trabajo por la independencia, pero a un trabajo político, independentista, comunitario, de solidaridad internacional, al trabajo cultural a favor de la descolonización de Puerto Rico.
ha sido reconocida por sus aportaciones a la lucha por la independencia desde la diáspora, incluyendo también su participación desde el MPI en Nueva York, la seccional de PCP y el trabajo solidario internacional por la descolonización de Puerto Rico. Fue parte, de hecho, fue una de las fundadoras de lo que antes se llamaba Friends of Puerto Rico Initiative, ahora Friends of Puerto Rico Impact, de donde todavía forma parte, que es una organización en la diáspora vinculada al apoyo y al trabajo sobre Puerto Rico ante foros internacionales como la ONU. A lo mejor ahí en próximos programas hablamos un poquito más de la ONU y las vistas en la ONU, o si Digna tiene una información ya que nos pueda dar, también lo puede cubrir ahora, ¿verdad? En parte de su entrevista. Digna, gracias por acompañarnos, por decir que sí. Queremos comenzar contigo desde ese proceso de la historia, pero no algo, ¿verdad?, como del pasado muerto, sino como un proceso de memoria para entender el presente, pero también un proceso de continuidad que seguimos hilvanando, ¿verdad?, en todas las actividades que todavía tú haces. ¿Cómo ha participado desde tu experiencia la diáspora puertorriqueña en la lucha por la independencia de Puerto Rico? ¿Y qué nos enseña esa trayectoria sobre la necesidad de pensar la nación más allá del archipiélago? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Me siento muy contenta de que se esté dando este programa. Cuando se dice la cuestión histórica de la diáspora, pues más bien yo voy a hablar de mi contexto en ese proceso histórico, porque históricamente podemos hablar del siglo XIX, cuando los próceres como Betances y otros, y de hecho fue en la ciudad de Nueva York, en lo que hoy se llama Chelsea, en una organización donde se reunía el Comité Revolucionario de Cuba con la sección de Puerto Rico. Y esto era las luchas en contra de la colonización de España. Luego tenemos un historial desde Jesús Colón, que fue un destacado comunista puertorriqueño en la ciudad de Nueva York, Bernardo Vega, y un montón de otra gente que han hecho a través del siglo XX. Yo nací en el siglo XX, así es que yo puedo hablar más de esa época histórica. Y dicho sea de paso, nazco en el contexto de lo que se llama la gran migración puertorriqueña, porque es después de la Segunda Guerra Mundial que se despachan un montón de puertorriqueños desde Puerto Rico, y podemos entrar, para decir brevemente, que fue una situación que continúa dándonos un impacto muy particular al pueblo de Puerto Rico, porque obviamente la llegada de los Estados Unidos, que se disfrazó como si fuera una cuestión de beneficio a los puertorriqueños, fue lo que causó el gran éxodo de puertorriqueños se tuvieron que ir de Puerto Rico. Y muchos terminaron en la ciudad de Nueva York, que es donde yo llegué en el 1951, que me llevaron, porque la gente me dice, ¿cuándo tú llegaste? Yo dije, ¿cuándo me llevaron? Porque yo tenía 4 años. Pues llegamos a Nueva York. De hecho, mi papá se fue 6 meses antes como un obrero migrante, y trabajó en el sur de New Jersey para ahorrar el dinero para mandarnos a buscar a nosotros. Éramos familia trabajadora, bueno, inicialmente jíbaros, porque eran campesinos del barrio Esperanza de Arecibo, y llegan a Nueva York, que es donde yo me crio. Y fue una experiencia sumamente difícil en esa época.
siempre es difícil llegar como una persona nueva a otro lugar que uno no conoce la gente. Pero yo me crié en una comunidad en particular que hoy en día le dicen Loisaida, que esa frase que es una, pues, derivado de la forma de que como los puertorriqueños decían Lower East Side, porque como no podían decir Lower East Side, decían Lower East Side. Y Bimbo Rivas, que fue uno de los organizadores de el New York Poets Café, fue de los primeros que usó ese término. Y le dio, el New York Poets Café se organiza en la comunidad donde yo me crié, en Loisaida, llamada hoy así, y pues yo me crié en ese ambiente. Vivimos en un gueto, ¿ok? O sea, llegamos al Bajo Manhattan, era lo que se conocía como un gueto, éramos gente pobre, el racismo estaba rampante, mucho más abierto de lo que es hoy en día. Yo siempre recuerdo una anécdota cuando me llevan a kindergarten y entonces yo hablaba español y para esa época en los 50 era permitido corporal punishment, o sea, podían darle a los niños. Que sacaban las reglas de vez en Sacaban las reglas. Y cuando yo empecé a hablar español, me dieron y yo empecé a llorar. Y cuando yo llegué a mi casa y le conté a esa jíbara que era mi mamá, que no hablaba inglés, lo que me había pasado, al día siguiente ella fue a la escuela y armó tremendo lío y me sacaron de esa clase. Y ella dijo que a mí no me podían dar. Y yo siempre recuerdo eso porque eso es parte de ese espíritu de lucha con el cual yo me crié. Digna, y hablando un poco de ese espíritu de lucha, ¿verdad? Como les decía cuando la presentaba, sentarse a escuchar a Digna, que tuve el honor de invitarla a una clase y escuchar un poco más de esa historia, ¿verdad? Pudiéramos estar hablando de 1000 experiencias, pero me gustaría que pudieras tal vez, ¿verdad?, hablarnos de esas experiencias ya organizativas que tuviste cuando comenzaste a organizar comunidad y cómo fue, ¿verdad?, todo ese proceso y luego en el PCP. Ok, pues yo siempre doy honra a quien fue una de mis mentoras en vida, por toda una vida, la doctora Antonia Pantoja. Y siempre se me tranca porque yo la conocí a los 16 años en Nueva York. Ella acababa de organizar una entidad que se llamaba Aspira. Y mi papá leyó en el periódico de que esa organización existía y era para estudiantes puertorriqueños, porque mis padres fueron hasta 3er grado y yo era estudiante de honor en escuela superior en Nueva York. Y entonces yo iba encaminada a la universidad y mi papá me dice, nosotros no sabemos nada de eso de universidad, esta organización, y él hizo una cita. Y yo recuerdo que fuimos, después de que él salió del trabajo, a reunirnos. ¿Y quién estaba en la oficina? La directora, la doctora Antonia Pantoja. Eso fue uno de los grandes momentos de mi vida que jamás olvidaré. Porque ahí ella explicó un montón de cosas y entonces mi papá le pregunta, ay, pero doctora, ¿cuánto va a costar eso para que ella se pueda exponer? No, eso no cuesta nada. Ella lo que tiene que hacer es ir y organizar su escuela en un club de Aspira. Y yo dije, pues eso yo lo puedo hacer, y lo hice. Entonces, eso me abrió a mí a una experiencia de organizar. Organicé mi escuela cuando me gradué. Luego ella consiguió dinero para pagar a estudiantes universitarios, organizar clubes a través de la ciudad de Nueva York. Yo trabajé en las escuelas superiores de Nueva York. Yo cogía early hours, como decían, at Hunter College, y entonces salía a trabajar organizando estudiantes de escuela superior. Y todo eso fue a Aspira. Además, los fines de semana teníamos unas sesiones en las oficinas de Aspira que era estudiar la historia de Puerto Rico. Yo siempre he dicho que Antonia Pantoja fue una subversiva sublime, porque la ciudad de Nueva York le aceptó que ella entrara en las escuelas públicas de Nueva York, organizó
montones de clubes de Aspira. El club de nosotros era el Juan Morel Campos Aspira Club, porque uno tenía que darle un nombre de un prócer, estudiarlo, etcétera. Eso fue una experiencia muy impactante para mí, que duró toda una vida. Luego, yo también participé en otras cuestiones. Antes de llegar al MPI, participé en una organización en el Bajo Manhattan que se llamaba The Real Great Society, University of the Streets. Yo tenía 19 años y esta organización fue organizada por los que habían sido presos por ser los presidentes y los líderes de las gangas en la ciudad de Nueva York. Y uno de los líderes más grandes de la ganga de los dragones, que era la ganga puertorriqueña, Chino García, me recluta a mí cuando él, porque yo vivía en esa comunidad y él sabía que yo era estudiante universitaria, entonces ellos organizaron the University of the Streets y él viene donde mí y me dice, Digna, you gotta help us, tú sabes. Y entonces pues yo trabajé with RGS, que era como se llamaba, the University of the Streets, y eso también fue una experiencia muy de mucho conocimiento a otro nivel, porque una de las cuestiones que él hizo fue que él se unió esfuerzos con un arquitecto bien famoso, Buckminster Fuller, que había organizado the Geodesic Dome, que después de eso pegaron a usar esos domes en estadios y todo eso, y Chino buscó que RGS hiciera un dome en Tompkins Square Park. O sea, era el tipo de cuestión muy interesante. Además, teníamos un grupo de teatro que el que dirigía ese grupo era un afroamericano que luego se tornó en un... se llamaba Arnold Johnson y él era... Bueno, se fue para Hollywood después y él fue el actor principal de una película que se tornó en lo que dicen cult film, que todo el mundo la buscaba, que se llama Putney Swope. Si la encuentran, búsquenla, porque es la historia del racismo en los Estados Unidos. Y o sea que tuve unas experiencias muy que me abrieron los ojos a muchas cosas. Lo otro fue, yo participé en un encuentro en Puerto Rico cuando tenía 19 años, que de ahí yo conozco a personas que eran del MPI en Puerto Rico. Y entonces ellos fueron los que me hablaron de Casa Puerto Rico en la 14. Y yo dije, yo vivo cerca de allí. Entonces, al terminar ese encuentro ese verano, que dicho sea de paso, tomamos el encampamento porque queríamos hacer un teaching sobre Vietnam. Y el director que estaba dirigiendo nos dijo, ustedes no pueden hacer eso. Y nosotros, pues sí, esto es él. Y lo hicimos. Y nos llamó la policía y todo eso. Quien vino a presentar en ese seminario que tuvimos nosotros en el campamento que era en Calley, fue Rafael Barona. Que luego, al año siguiente, él muere en un bombardeo que hicieron donde él estaba visitando. Él representaba Puerto Rico en la UCLAY y fueron a una cuestión de solidaridad y a él el bombardeo... Fefel Barona. Fefel Barona, sí. Y a mí siempre me recuerdo y de ahí cuando yo regreso a Nueva York ya para el 1968 que me gradué de la universidad, pues ya yo era afiliada con el MPI, y luego pues ingresé al PCP y fundadora de la seccional y muchos años. Pero hay un elemento, Digna, que a mí siempre me
¿verdad? Me llama mucho la atención y es que ustedes lograron unir montones de gente en un evento en Nueva York y yo sé que eso es una de las cosas que más orgullo a ti te da en la vida. Háblanos un poquito de ese evento. Bueno, cuando nosotros organizamos la seccional del PCP y hicimos nuestra declaración política que se llama Desde las Entrañas, pues nosotros visualizamos, hicimos un plan de 5 años y lo que habíamos discutido ahí era la importancia de romper la cortina del silencio que había sobre Puerto Rico. Y Ramón Arbona, que fue el director de la misión central de Casa Puerto Rico en ese momento, él, cuando estábamos discutiendo eso, y tenemos que hacer algo grande. Y entonces nosotros habíamos pensado, bueno, Manhattan Center, 3,000 personas. Dios, no, grande. Él dice, Madison Square Garden. Y nosotros, eso es bien grande. 20,000 personas, decimos, Ramón, nosotros estamos, esto fue en el 1972, ¿ok? Que empezamos la discusión. Él dice, no, lo podemos hacer. Y nos hemos lanzado. We said, bueno, hay que buscar solidaridad. So, una de las cuestiones que hicimos fue organizar Puerto Rico Solidarity Committees a través de todos los Estados Unidos. Y las relaciones con la izquierda de los Estados Unidos, nosotros llenamos 20,000 personas en Madison Square Garden, que ninguna organización puertorriqueña lo ha hecho desde entonces. Y eso fue el 27 de octubre del 1974. Y sí, fue un momento clave porque también logramos que la izquierda de los Estados Unidos aceptara, porque estábamos a 2 años del bicentenario de la Revolución de los Estados Unidos. Y nosotros les planteamos a la izquierda, ustedes cuando conmemoren eso deben hacerlo planteando que termine la colonización de Puerto Rico. Y logramos que la marcha que se dio en Filadelfia el 4 de julio de 1976 fue con un... el lema fue For a Bicentennial Without Colonies. O sea, nosotros logramos eso. Eso hay que retomarlo. Hay que de nuevo retomar esas cuestiones con las fuerzas progresistas en Estados Unidos. Y pues nada. Gracias por eso, Digna. Yo creo que trae varios elementos, ¿verdad?, que son importantes porque son necesarios ahora, ¿verdad? Ese proceso de cómo tú entras a la lucha por la independencia realmente desde las luchas comunitarias y de organizar por otras necesidades que estaba viviendo las personas puertorriqueñas en los Estados Unidos, en campañas educativas, en luchas de servicio de salud, en la cultura, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos en la independencia y lo pensamos solamente la parte política, organizada, en una organización más tradicional de la independencia. Y yo creo que la diáspora nos ha dado desde siempre esa otra mirada, ¿verdad?, de por qué organizar la independencia, y sin duda alguna es algo que debemos de retomar, ¿verdad? Como dices ahora. Me parece muy interesante esa frase que utilizaste de romper la cortina del silencio, porque sin duda alguna estamos nuevamente, ¿verdad?, en la administración de Trump, que nos quiere tirar nuevamente una cortina para que el proceso de descolonización de Puerto Rico no siga avanzando y nos siga sumiendo, ¿verdad?, en este estado de deterioro estructural en la que estamos actualmente. Sí, y también hay las tensiones que vale la pena mencionar. No se trata de idealizar la diáspora ni la isla. Hay diferencias de experiencia, de idioma, de clase, de acceso, de generaciones y de formas de entender la identidad puertorriqueña. Pero esas diferencias no tienen por qué dividirnos. Pueden ayudarnos a construir una lucha más amplia, más honesta y más conectada con la realidad de nuestro pueblo. ¿Es así?
Definitivamente. El sectarismo es algo que al único que le hace bien es a los que están en contra del pueblo de Puerto Rico, a los que nos están oprimiendo. Sí. Digna, lo que planteas nos recuerda que la memoria no es solo recordar nombres y fechas. La memoria política sirve para entender cómo se organizó la gente, qué obstáculos enfrentó, qué errores se cometieron y qué caminos siguen abiertos. Y sobre todo nos recuerda que la diáspora es parte de Puerto Rico, es parte de la historia nacional, de sus heridas y también de sus posibilidades. Bueno, ahora vamos a coger un recesito con Digna y vamos a pasar a nuestra próxima invitada, Juan Luis. Sí, estamos de regreso a La Patria que Queremos, producido por el MIN Metropolitano hoy. Hoy dialogamos sobre la diáspora puertorriqueña y la lucha por la independencia de Puerto Rico. En el primer bloque conversamos con Digna Sánchez sobre la trayectoria histórica de la diáspora y su papel en la lucha política y cultural comunitaria. Ahora nos acompaña Briana para mirar el presente y las nuevas generaciones. Briana Alvarado Ramos es una joven activista puertorriqueña vinculada al trabajo político de la diáspora por la independencia de Puerto Rico. Pertenece al colectivo de la Diáspora para Adelante en Estados Unidos y desde donde ha impulsado la educación popular y la reconexión política entre la diáspora y las luchas de Puerto Rico. Su trabajo representa una mirada generacional más reciente sobre la diáspora, el desplazamiento, la gentrificación, el colonialismo y la organización política de jóvenes boricuas fuera del archipiélago. Briana, saludos. Gracias por estar con nosotros. Nos interesa conversar un poco contigo, ¿verdad? Y esta conversación es importante porque muchas veces se habla de la juventud como si estuviera desconectada de la historia. Bueno, nos están escuchando, así que no la ven. Briana es parte de esta juventud puertorriqueña desde la diáspora que también ahora está transicionando y está acá con nosotros y también es ese puente entre aquí y allá, pero ¿verdad? Esto es algo mucho más complejo. Yo creo que también estas nuevas generaciones de la diáspora están llegando desde otros caminos, desde esa preocupación por la crisis climática, la vivienda, la gentrificación, la deuda, desde el feminismo, el antirracismo y muchas otras cosas que no necesariamente son desde el independentismo tradicional como los conocemos, sobre todo los que hemos estado organizados, ¿verdad?, dentro de una organización política independentista. Así que esas experiencias se están dando todavía. Briana, ¿cómo la juventud puertorriqueña desde la diáspora está entendiendo la independencia y qué nuevas formas de organización ustedes están utilizando? Bueno, gracias primero para tenerme y súper gracias por estar en un programa con Digna, que realmente tengo mucho cariño para ella y su trabajo, ¿verdad?, en la diáspora, que por nosotros es súper importante. Entonces, nada, yo vengo de Pittsburgh, yo nací en Pensilvania, y realmente Diáspora Pa'lante era un colectivo que fue súper necesario en el momento dado, porque esto fue después del huracán María. Entonces, después de 2017, cuando todo el mundo estaba, ¿verdad?, como que viendo lo que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento, con la gente que tenía familia en Puerto Rico y estaba pasando mal, obviamente por el tema del huracán, pero más allá de esto, el falto de recursos por parte del gobierno, no solamente del gobierno de Puerto Rico, pero el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, desde ahí nosotros, bueno, empezamos más allá de las diásporas en Nueva York, que hoy en día esto está cambiando mucho. Hay más gente que están viviendo por ejemplo, en Florida, que están viviendo en todos lados en los Estados Unidos. Entonces, esto fue súper importante para nosotros, para tener una organización que fue un espacio para la gente que quiere organizar, para ser parte de algo. Porque yo creo que muchas veces la diáspora puertorriqueña hoy en día, hablamos mucho sobre el tema cultural, ¿verdad? Como que, Bad Bunny y todo eso, que es súper chévere, o sea, súper importante para nosotros, para usar esto para
para organizar. Pero más allá de esto, o sea, la identidad política que tenemos como jóvenes puertorriqueños en la diáspora es súper importante. Entonces yo veo mucha gente ahora que quiere ser parte de algo, y están, obviamente la gente que están viviendo allá en los Estados Unidos tiene muchos problemas con el gobierno obviamente de Trump, pero más allá de eso, o sea, siempre ha sido así con los puertorriqueños en la diáspora, que siempre hemos tenido menos oportunidades, enfrentamos un montón de discriminación y toda esa cosa por ser puertorriqueño en la diáspora. Entonces, bueno, y sí, es parte de el legado, ¿verdad?, de la gente de la diáspora, como los Young Lords y toda la gente que fue antes de nosotros. Entonces yo creo que hoy en día hay mucha gente que están viendo que la independencia de Puerto Rico es la única manera y la única forma para tener un país. Y nosotros conocemos muy bien el imperio, porque, bueno, nosotros no conocimos porque estamos viviendo adentro de ellos. Uh-huh. Así que por eso estamos. Brianna, háblanos un poquito más de tu organización. Sí, claro. Entonces empezamos realmente, fue una idea en 2019. Esto fue como que la idea que fue poquito a poco. Yo nací en Pensilvania, yo no tenía muchas boricuas aparte, o sea, alrededor de, y obviamente una organización política luchando por el político. Y entonces nosotros, con un par de gente que ha tenido la misma experiencia que yo, básicamente creamos una organización para que la gente de la diáspora que no están viviendo en Nueva York tenía un espacio para organizar. Entonces, nosotros empezamos en 2022 oficialmente, y realmente yo creo que más allá de la independencia estamos abiertamente luchando por un país socialista, que a veces, ¿sabes?, la gente tiene un poquito de miedo de la palabra, ¿verdad? Pero nosotros, yo creo que es importante para tener eso en mente, porque nosotros entendemos cuál es el problema, más allá de no ser dique libre, o sea, es el sistema como tal, uh-huh. El sistema del capitalismo. Entonces, nosotros estamos haciendo un montón de cosas, es más importante obviamente la educación política, que estamos enseñando a la gente no solamente sobre las historias de Puerto Rico, pero cómo son las cosas hoy en día en Puerto Rico, o sea, cuáles son las condiciones actuales. También estamos haciendo brigadas, que yo creo que es lo más importante que podemos hacer, para traer gente de los Estados Unidos, boricuas de los Estados Unidos, aquí a Puerto Rico, para conocer, para escuchar, para trabajar, para ver con sus propios ojos cuáles son las condiciones aquí, para que luego ellos puedan regresar a los Estados Unidos con una análisis más clara de las cosas aquí en Puerto Rico. Y también obviamente estamos construyendo, como Digna estaba diciendo, lo que es súper importante para tener relaciones con otros grupos. Entonces trabajamos mucho con, por ejemplo, Black Alliance for Peace, la Alianza Negra por la Paz, que son africanos luchando por los africanos adentro de los Estados Unidos. Uh-huh. Organizaciones como Palestinian Youth Movement, que están luchando por la gente de Palestina, el movimiento de Filipinas, básicamente todas las diásporas que tú puedes imaginar que están viviendo en los Estados Unidos, que tenemos mucho en común con ellos. Incluso organizaciones de cubanos y cosas así que están se están creando ahora mismo, porque nosotros entendemos, las generaciones nuevas, uh-huh. Entendemos el error que tenemos nosotros adentro de los Estados Unidos. Y nada, yo creo que por ahí también tenemos una campaña que se llama la campaña Zona de Paz, que básicamente es para hacer conexiones con lo que está pasando aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica, en el Caribe en general, con lo que está pasando en los Estados Unidos. Por ejemplo, con la migra, con ICE y todas las cosas que está pasando, como que el tema de militarización, que está pasando no solamente aquí en Puerto Rico, obviamente con la base militar, pero que está pasando allá también con la policía, con el ejército y todo eso que está pasando. Entonces, esto es la meta de eso, para hacer las conexiones internacionales también y para ver lo que realmente podemos hacer adentro del imperio. Así que básicamente el rol de nosotros, yo digo que Diáspora Pa'lante y las otras organizaciones puertorriqueñas, nuestro deber es básicamente para crear una resistencia coordinada adentro del imperio, porque no
O sea, obviamente es importante para amplificar lo que está pasando en Puerto Rico y hacer donaciones y cosas así, pero tenemos que crear una resistencia adentro para luchar por la independencia en la diáspora. Y esto es lo que estamos haciendo. Qué bueno que traes eso, Briana, porque, ¿verdad? Muchas veces hablamos de los puertorriqueños en Estados Unidos y, bueno, Posmaría siempre se ha visto, como tú decías, ¿verdad? Que recojan dinero para que manden para acá y eso es un poco reproducir una visión bien asistencialista, ¿verdad? Pues que ellos se fueron y a lo mejor están mejor que nosotros, pues que nos manden chavos para acá, pero el gobierno y el sistema sigue igual, ¿verdad? Así que eso que estás diciendo de romper desde adentro y esa resistencia desde adentro con una idea y ¿verdad? Y unas políticas bien claras de qué es lo que ustedes quieren, es algo que sí debemos de fomentar y no solamente ver a organizaciones de la diáspora, sino el que organizaciones como nosotros, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y otras organizaciones tradicionales independentistas en Puerto Rico, podamos también retomar ese espacio de juntarnos, de esa unidad necesaria para lograr una lucha contra un monstruo. Yo creo que las dos, ¿verdad? Han hablado de ustedes luchar desde las entrañas del monstruo, que es una frase que se usa mucho para la diáspora. Y nosotros, ¿verdad? Viviendo la colonia, porque después de todo son parte ambas cosas de la colonia y del capitalismo, ¿verdad? Y que traes el elemento del socialismo y que no necesariamente muchas organizaciones lo nombran así, pero cuando hablamos de todas estas reivindicaciones sociales, ¿verdad? Pues de qué más nos queda, pues tenemos que empezar también a poner sobre la mesa la palabra socialismo dentro, ¿verdad?, de nuestra lucha. Así que muchas gracias por eso, Briana. Sí. Uno de los retos principales es no separar la historia del presente. Ni la isla de la diáspora, ni las generaciones mayores de las generaciones jóvenes. La lucha por la independencia necesita continuidad, pero también renovación. Necesita memoria, pero también necesita un lenguaje nuevo. Necesita organización en Puerto Rico y en la diáspora. Para ambas, y les quiero hacer unas preguntas, tanto para Digna como para Briana. ¿Qué recomiendan ustedes para construir una articulación real entre la diáspora y Puerto Rico, entre generaciones y entre distintos espacios de lucha, para que la independencia se viva como un proyecto común y no como esfuerzos separados? La que quiere empezar. Bueno, yo diría que una de las cuestiones en eso, estoy muy de acuerdo con Briana, el hacer lucha en los Estados Unidos implica uno adaptarse a la realidad que existe, el contexto que existe, que no es el contexto en cual yo me crié. Ahora está mucho peor, pero es importante también ver la aportación que se puede hacer es una de tejer relaciones, creo yo, con fuerzas progresistas en los Estados Unidos. Es muy importante porque este país, el poder lograr la independencia no va a depender. Y cuidado que yo estuve en la primera sesión en el 1972, donde por primera vez se discutió el caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas, y he ido a todas las secciones. De hecho, voy para Nueva York ahora en junio para estar de nuevo en esta sesión del Comité de Descolonización, pero no nos podemos quedar solamente ahí, aunque eso es importante. Creo que, como mencionaste, Briana, hacer relaciones y trabajo conjunto con otras organizaciones en Estados Unidos es sumamente importante para nuestra lucha. Y eso incluye, o sea, yo, por ejemplo, fui muy activa en el sector del feminismo y no debemos olvidar que esto es un sector que sí está reconstruyéndose de nuevo, aunque bajo condiciones difíciles, pero que mucho se puede hacer extendiendo esa unidad
hacia sectores feministas en Estados Unidos y las mujeres en Puerto Rico. Eso por dar un ejemplo. Hay otros más. Briana. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Ana, y más allá, yo creo que sería importante para tener los espacios de encuentro entre la diáspora y la gente que está luchando aquí en el país, porque yo creo que es históricamente un error de la diáspora para llegar a Puerto Rico y decir, tú tienes que hacer esto, usted tiene que hacer esto, porque ellos están haciendo esto, y como que, pero no vivas aquí y no puedes entender las condiciones, igual que la gente a veces piensa que, o sea, las cosas en los Estados Unidos son mejores y todo eso. Entonces yo creo que estos espacios de encuentro para hablar y para ver lo que podemos hacer juntos, en conjunto. Por ejemplo, yo estoy pensando en por ejemplo, la fábrica de armas que tenemos aquí en Puerto Rico, en Aguadilla, el Lockheed Martin que tenemos un montón de Lockheed Martin que están en los Estados Unidos. Imagínate si podemos crear una campaña en contra de eso, porque estos son fábricas de muerte, que nuestra gente están trabajando en ellos y todo eso. Entonces son ejemplos que quizás podemos hacer en conjunto algún día, pero yo creo que mi punto principal es para tener los espacios del encuentro, que son sumamente importantes. Por lo pronto, ambas, no sé si Briana, sí sé que Digna van a estar también trabajando en conjunto con organizaciones de acá en la ONU para, ¿verdad?, tratar de pasar la resolución sobre el caso de Puerto Rico en la ONU, y sé que Briana también, como nos dijo Ángel, tiene la tarea de coordinar con organizaciones en la diáspora para la asistencia o algunas actividades allá en esos mismos días de la marcha. Si nos pudieran hablar un poquito antes de cerrar el programa de esas dos cosas que van a suceder pronto. Bueno, las vistas de Puerto Rico están citadas para el lunes 20, creo que es el 22 de junio. Y déjame, para no dar la fecha incorrecta, mira, el lunes 22 de junio son las vistas en el Comité de Descolonización sobre Puerto Rico. Existe en Nueva York lo que se llama el Frente Independentista Boricua, que participa, tiene varias organizaciones que lo conforman. Cuando yo estaba todavía viviendo en Nueva York y por años después que me mudé a Puerto Rico, seguí participando de esas reuniones, pero eso es una entidad que reúne el esfuerzo en torno a las Naciones Unidas. También yo sé que el sábado antes de las vistas, la Friends of Puerto Rico Impact van a tener un evento que es exponiendo el trabajo que se hizo en el MIN sobre el Seremos Libres. Eso va a ser el 20 a las 2 de la tarde en el Washington Heights, allá arriba. Pero entiendo lo que dice Briana, hay que hacer... y el Centro de Estudios Puertorriqueños, Briana, yo no sé si tú sabes de esto, tiene un evento ahora, ¿cuál es el día de este? El 10 y 11 de junio, que se llama A Sea of Islands, U.S. Territories in Relation. Yo creo que ustedes deben tener alguna gente allí. Ya yo me inscribí, yo voy a participar son 2 días, y es sobre la cuestión de las distintas islas que están bajo el dominio de los Estados Unidos. Así es que eso de nuevo, el Centro de Estudios Puertorriqueños cumpliendo un papel importante en esto, en unir sobre esa discusión. Creo que ustedes deben estar, o alguien de ustedes. Sí, me avisa, yo voy a pasar la información en el capítulo, porque tenemos un capítulo allá que van a estar también presentes en las reuniones de la ONU. Entonces me encantaría que usted se conoce. Okay. y sí, entonces, y con la marcha por la independencia,
Estamos coordinando varios eventos y también manifestaciones que vamos a tener, obviamente, el mismo día, el 18 de julio. Estamos planificando los detalles ahora mismo, pero si quieres seguir la página, tenemos una página en Facebook, igual que en Instagram, que se llama Marcha por la Independencia, Marcha por la Independencia, que va a tener toda la información de todos los eventos, de todas las manifestaciones que van a ver con el mismo mensaje, que obviamente es la independencia, pero más allá de eso, luchando por una zona de paz. Mucho más ahora cuando Puerto Rico ha sido un base militar básicamente, y lo que estaba diciendo la gobernadora el otro día, que ellos no van a usar para atacar a Cuba en la semana que viene. Así que tenemos que estar súper pendientes de esto, obviamente, y yo sé que vamos a lograr la independencia algún día. Y vamos a seguir luchando. La vamos a lograr. ¿Algún mensaje final como ese que nos acaba de dar Brianna para las personas que nos escuchan para cerrar nuestro programa de la tarde de hoy? Digna, dale. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que se dijo al principio de este programa. Puerto Rico no es solamente los que viven en la isla, somos los que estamos más allá. Y a eso hay que, le dicen la diáspora, pero es una extensión de nuestro pueblo. Y creo que eso se tiene que ver como un poderoso elemento que tenemos. Hay que trabajarlo y organizarlo bien. De acuerdo. Agradecemos a Digna y a Brianna por acompañarnos. Gracias también a las personas que nos sintonizan cada semana. Fue La Patria que Queremos. Seguimos conversando, seguimos organizando y seguimos imaginando un Puerto Rico libre, justo y digno para quienes están aquí, para los que quieren estar allá y para los que quieren regresar. Muchas gracias a todos por su sintonía. Recuerden que pueden compartir con sus familiares, amistades y su comunidad y otros programas de La Patria que Queremos. Lo encuentran en Spotify. Y como dijo Brianna, también revisar las redes sociales de nuestras organizaciones, el Facebook del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, de sus estructuras de trabajo, para que se entere de actividades que vamos a estar teniendo. Estos próximos meses de verano pintan muy bien en términos de militancia, así que usted apúntese a todo lo que pueda, porque la independencia la vamos a lograr. Esta fue La Patria que Queremos. Oye, ¿qué te parecen las personas que se asustan y forman un reverbero frente a la opción por la independencia para nuestro país? Que es una lástima que el miedo las domine, porque el miedo paraliza y obstruye el pensamiento. Y es que el colonialismo nos va quitando la confianza en nosotros mismos, nos lleva a desvalorizarnos y a pensar que no podemos. El no podemos nos controla y nos hace desconfiar sobre nuestra capacidad para crear una sociedad justa, de democracia participativa e igualdad. El no podemos causa ansiedad y otros trastornos mentales y emocionales, y la dependencia aumenta la inseguridad, porque lo que el gobierno de Estados Unidos decida está fuera de nuestro control. Pero bajo la independencia estaremos enfocados en hacer que las cosas funcionen a nuestro favor, en beneficio de todos y en las relaciones y pactos con otros pueblos, incluyendo el de Estados Unidos, con respeto y dignidad. Luchar por la independencia es luchar por un futuro mejor. Necesitamos cambiar el no podemos por sí podemos. Únete a la lucha a favor de la independencia. Seremos libres. Mensaje del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Podcasts graba y produce podcasts para Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.